Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El gen que desbloqueó la guerra contra el cáncer. El cáncer no es un enemigo cualquiera, es, quizá, el más astuto de todos. No viene de fuera, no invade como un ejército, nace dentro de ti. Y lo más inquietante, tu propio sistema inmunitario lo ve, lo reconoce, pero no actúa. No es que no pueda vencerlo, es que decide no hacerlo. Como un guardia en la puerta que ve a alguien sospechoso, pero le resulta familiar y lo deja pasar. Es de los nuestros. Así funciona el cáncer, se disfraza tan bien, que el cuerpo lo confunde con un aliado. Y entonces crece, se expande y, sin pedir permiso, toma el control. Pausa. Pero hay personas que no aceptan ese final. Tasuku Honjo fue una de ellas, un científico japonés, un hombre que pasó años frunciendo el ceño ante este misterio. Hasta que hizo algo, sorprendentemente simple. Decidió quitarle los frenos al sistema inmunitario. Suena como arreglar una bicicleta, ¿verdad? Pero lo que tocó, fue uno de los sistemas más complejos del cuerpo humano. Y lo más curioso, al principio, nadie le creyó. Sus experimentos parecían, vacíos, sin resultados espectaculares, sin datos que hicieran ruido. Ni siquiera eran fracasos. Y en ciencia, eso es lo peor. No fracasar, sino que, no pase absolutamente nada. Como apretar un botón, y que el mundo no responda. Silencio incómodo, desesperante. Muchos se habrían detenido ahí, pero él no. Décadas después, aquello que parecía inútil, terminó salvando a millones de personas. Y cambió la medicina para siempre. Entonces la pregunta es inevitable, ¿qué descubrió exactamente? Solo una proteína. Sí, una sola. ¿Y cómo algo tan pequeño puede cambiar nuestra forma de entender el cáncer? Para entenderlo, tenemos que retroceder. A fuego, a guerra, a un momento donde sobrevivir era lo único importante. 1945. Kioto. El cielo no era azul, era rojo. Rojo de incendios. Las bombas caían, las casas ardían, el aire quemaba. Una madre corría no por prisa, sino por sobrevivir. En brazos, su hijo de 3 años. El fuego la perseguía sin pensarlo, saltó a una zanja, hundió al niño en el agua, lo cubrió. Arriba, llamas, abajo, barro. Así era el final de la guerra en Japón. Ese niño, era Honjo. Antes de aprender a vivir, aprendió algo más básico, como no morir. Ese tipo de experiencias no te cambia de golpe, te cambia poco a poco, como la lluvia que desgasta la piedra, gota a gota, se horada la roca. Después de la guerra, Japón quedó en ruinas, pero su familia logró mantenerse en pie. Su padre era cirujano, un hombre que vivía entre bisturís, sangre y decisiones sin margen de error. Su mensaje era claro: sé excelente, sé fiable, no falles. 3 palabras, pero pesan como montañas. Su madre, en cambio, era distinta, suave, paciente como un puerto en medio de la tormenta. Cuando el padre exigía perfección, ella susurraba: despacio, también se llega lejos. Uno empujaba, la otra sostenía. Una combinación delicada: si falla, te rompe; si funciona, te hace fuerte. Si le preguntas a un niño qué quiere ser de mayor, la respuesta suele ser enorme. Astronauta, científico, salvador del mundo. Honjo no era diferente. Quería el universo. Literalmente. Quería estudiar las estrellas.
En aquel Japón de posguerra, había pocas cosas pero había algo que no costaba nada, el cielo. Por la noche, casi no había luces pero sí miles de estrellas. Con un telescopio en las manos, miraba hacia arriba, y un día, se quedó inmóvil. Saturno. Con sus anillos silencioso lejano hermoso de una forma casi irreal. En ese momento, no fue curiosidad, fue algo más fuerte. Quedó atrapado. Empezó a leer astronomía, el universo, los planetas. Cuanto más aprendía, más se perdía en ello. El universo tiene algo especial, no le importa quién eres, no te juzga. Simplemente está ahí. Para un niño rodeado de expectativas, esa indiferencia era liberadora. Porque el mundo real hace ruido, exige, presiona. El universo, no. No pregunta por tus notas, no te compara con nadie. Solo existe. Y durante un tiempo, lo tuvo claro, voy a dedicarme a esto. Pero ya sabes lo que dicen, la vida no siempre sigue el guión que uno escribe. El giro llegó sin avisar. Un libro. Nada de ciencia ficción, nada de estrellas. La historia de Hideo Noguchi. Un científico sin privilegios, con una infancia dura, pobreza, dificultades. Y aún así, decidió estudiar bacterias. No suena muy épico, ¿verdad? No hay galaxias, no hay planetas. Solo un microscopio, y un mundo invisible. Pero mientras leía, algo cambió. No era una historia espectacular, era, cercana. Las bacterias enferman a las personas, la ciencia puede entenderlas y quizá, cambiar el destino. Y ahí llegó el golpe de realidad. El universo está lejos pero la enfermedad, está aquí. Entender una estrella no la cambia pero entender una enfermedad, puede salvar una vida. No es solo conocimiento, es impacto. Ese pensamiento no explotó como una bomba, fue más sutil. Como un barco que cambia de rumbo apenas unos grados, pero acaba en un destino completamente distinto. Decidió estudiar medicina. No porque fuera fácil ni por presión. Sino porque ahí, los problemas eran reales. Humanos urgentes. Y curiosamente, ese cambio no fue un paso atrás. Fue un salto hacia algo mucho más complejo. El universo es inmenso, sí, pero sus reglas son elegantes. Gravedad, órbitas, movimiento. El cuerpo humano, es otra historia. Caótico, impredecible, lleno de excepciones. Y el sistema inmunitario, es como un equipo de guardias con cambios de humor. A veces atacan todo, a veces, no atacan nada. Años después, Onjo diría algo con una sonrisa cansada. El cuerpo humano es más complicado que el universo. Suena simple pero pesa. Porque detrás de esa frase hay un viaje. De mirar estrellas, a estudiar células. De lo lejano, a lo íntimo. Y todo empezó con algo pequeño. Un libro, una historia. Porque a veces, la vida no cambia con grandes explosiones. Cambia en silencio. Con una página, una idea, un momento. Y cuando te das cuenta, ya estás en un camino completamente diferente. Después de decidir estudiar medicina, las cosas no se volvieron más fáciles. Se volvieron más pesadas. Principios de los años 60, Tasuku Onjo entra a la Facultad de Medicina. Desde fuera, parece el inicio de un sueño, pero por dentro, se siente más como una prueba de resistencia. El primer día, todo bien, el segundo, todavía aguanta, pero para la tercera semana, algo empieza a romperse. Anatomía, términos en latín, nombres interminables. Memorizar, repetir, escribir de memoria. Una y otra vez.
Como si estuviera aprendiendo una agenda telefónica, pero sin historia, sin emoción. Y ahí se da cuenta de algo incómodo. Esto no es la ciencia que él imaginaba. Aquí no hay exploración, hay almacenamiento. No hay pensamiento, hay copia. Empieza a irritarse no porque sea difícil, sino porque es aburrido. Y ojo, no era falta de talento. Era alergia al aburrimiento. Para un estudiante promedio, eso es una molestia. Para un futuro científico, es una crisis. Porque empieza a cuestionarlo todo. Las clases, el método, la propia medicina. Si esto es la medicina, me habré equivocado. La pregunta gira en su cabeza, no se detiene. Pero en lugar de rendirse, toma una decisión más arriesgada. Empieza a desaparecer. No abandona la universidad, pero elige dónde estar, y dónde no. Mientras otros memorizan libros, él se escapa a otro lugar. El laboratorio. Y ahí, todo cambia. No hay respuestas correctas, no hay páginas que memorizar. Ni siquiera hay garantías de éxito. Al principio es incómodo porque aquí no hay camino marcado. Solo preguntas. Una tras otra. Pero pronto descubre algo que las aulas no tenían. Libertad. Puedes dudar, puedes equivocarte, puedes perder tiempo. Y aún así, avanzar. Porque cada paso es tuyo. No estás repitiendo respuestas, estás intentando encontrarlas. Y en ese momento, algo encaja. El problema no era la medicina, era la forma de aprenderla. Ahora sí está aprendiendo de verdad. No para aprobar, sino para entender. En el laboratorio, se encuentra con algo nuevo. Problemas sin solución. Silenciosos, difíciles pero irresistibles. No sabes la respuesta, pero sabes que vale la pena hacer la pregunta. Y eso engancha. El tiempo deja de importar, día-noche. Si el experimento avanza, él sigue. Nadie lo empuja, nadie lo detiene. Y poco a poco entiende algo clave. La ciencia no es acumular conocimiento. Es hacer mejores preguntas. Las respuestas son temporales, las preguntas son el motor. Un día se detiene. Mira hacia atrás. Ese estudiante frustrado, no estaba perdido. Solo no había encontrado la puerta correcta. Ahora la encontró. Y por primera vez siente algo distinto. La ciencia no es ordenada, no es estable, a veces es caótica. Pero precisamente por eso, es valiosa. En ese momento, deja de ser solo estudiante. Empieza a convertirse en investigador. El laboratorio le dio libertad. Pero hay un siguiente nivel. El mundo. Años 70. Honjo toma otra decisión. Salir de Japón. Quiero ver cómo hacen ciencia en otros lugares. Primera parada, National Institutes of Health. Suena serio, lo es. Pero también, intenso. El ambiente es distinto. Aquí no te dicen haz esto, te preguntan, ¿tú qué harías? Las preguntas crecen, las discusiones también. Un experimento puede ser cuestionado por 10 personas. Y nadie se ofende. Al contrario, eso significa que importa. Al principio, le choca. En Japón, lo que dice el profesor, pesa mucho. Aquí, eso solo es el inicio. Lo importante viene después. El debate. Aprende algo nuevo. La ciencia no es silenciosa. Es ruidosa. Y cuanto más ruido, más cerca estás de la verdad. Luego llega a otro lugar. Carnegie Institution for Science. Aquí el nivel de libertad es aún mayor.
Nadie te vigila, nadie te presiona. Solo hay una pregunta. Puedes encontrar tu propio camino. Para muchos, eso es una pesadilla, para él, es el paraíso. Porque ya no espera respuestas. Las persigue. Con los años, su visión cambia. Ya no piensa solo en Japón, piensa en el mundo. Y entiende algo brutalmente simple. La ciencia tiene un solo idioma. Resultados. Si puedes demostrarlo, te escuchan, si no, da igual cuánto te esfuerces. Frío pero justo. Años 80. Regresa a Japón. Muchos esperan que vuelva más conservador, más tradicional. Pero ocurre lo contrario. Regresa más directo, más cuestionador, menos dispuesto a aceptar las cosas tal cual. Empieza a enseñar en Osaka University y luego en Kyoto University. Y sus estudiantes lo notan enseguida. Este profesor, es diferente. Otros enseñan respuestas, él lanza preguntas. Y no cualquier pregunta. De esas que ni él mismo tiene claras. Al principio desconcierta. Este profesor sabe lo que hace. Pero poco a poco entienden. No es incertidumbre, es honestidad. El mundo es incierto. Y la ciencia también. Algunos colegas lo ven como algo fresco, otros, como alguien incómodo. Porque no sigue del todo las reglas. Pero justo por eso, empieza a destacar. No por títulos sino por estilo. Este tipo es distinto. Y mientras todos lo observan, él ya está entrando en otro terreno. El sistema inmunitario. Un sistema tan complejo, que parece tener voluntad propia. Cada día toma decisiones. ¿Quién es de los nuestros, quién es enemigo? Y si se equivoca, las consecuencias son graves. O ataca al propio cuerpo, o deja pasar al invasor. Suena familiar, ¿verdad? Pero aquí no hay leyes, solo moléculas. Empieza estudiando anticuerpos. Esas pequeñas herramientas que reconocen lo extraño. Y surge una pregunta clave. ¿Cómo pueden reconocer tantas cosas diferentes? Casi infinitas. Pero los genes, son limitados. Algo no cuadra. Así que empieza a excavar. Despacio. Sin prisa. Acercándose poco a poco. Más adelante, se centra en moléculas específicas. Il 4 Il 5. Nombres que no suenan a nada y, sin embargo, lo cambian todo. Porque regulan la respuesta inmunitaria. Deciden cuándo atacar y cuándo parar. Durante años, acumula estudios así. Uno tras otro. Sin titulares, sin aplausos. Casi sin público. Pero cada uno, es un ladrillo. Construyendo algo invisible. El problema es evidente. Nadie aplaude los cimientos. Todos miran el edificio terminado. Y así aparece una verdad incómoda. Publica más, mejora más. Pero su fama, no explota. Aún no es el que cambió el mundo. Al menos, no todavía. Una vez le preguntan. Tu trabajo es importante, ¿por qué no tiene más impacto? Duele. Pero es una buena pregunta. Él no se queja. Sigue trabajando. Porque entiende algo esencial. La ciencia no siempre da aplausos. A veces, te toca preparar el terreno. No ser el final, sino el comienzo. O dicho sin rodeos. En ciencia, si no cambias el mundo solo eres alguien con muchos artículos. Suena duro, lo es. Pero también es lo que empuja los grandes avances. Y él sigue.
Pregunta tras pregunta, experimento tras experimento. Sin saber que todo eso está acercándose lentamente a un punto. Un punto donde todo cambiará. Solo que, por ahora, nadie lo ve venir. A principios de los años 90, él ya llevaba décadas investigando. Publicaciones, tenía resultados, también. Pero faltaba ese descubrimiento que lo cambia todo. Y entonces llega 1992. Un hallazgo pequeño casi invisible. Un nombre frío, PD1. Suena a código y, en realidad, lo es. PD1. En ese momento, lo único que sabía era esto: había una proteína en la superficie de ciertas células. Ahí estaba estable, presente. Y ya. La gran pregunta. ¿Para qué sirve? Silencio. Nadie lo sabía. En ciencia, esto es más común de lo que parece. Descubres algo, pero no tienes ni idea de qué hace. Como encontrar una llave elegante en la calle, y no saber qué puerta abre. Muchos, en ese punto, se detienen. Pero Tasuku Honjo no. Decide seguir. Porque si hay una llave, alguna puerta tiene que existir. Empiezan los experimentos. Modelo clásico, ratones. Le quitan el gen, lo eliminan del sistema. Traducción simple: ¿qué pasa si esta pieza desaparece? Lo normal sería esperar un cambio claro. Algo visible. El sistema inmunitario colapsa, o se vuelve hiperactivo. Algo. Pero no. Nada. Los ratones comen, duermen, viven. Como si nada hubiera pasado. Ese momento, pesa. Porque en ciencia, hay algo peor que fallar. Que no pase absolutamente nada. Es como cocinar durante horas, y que nadie pruebe el plato. Ni para decir que está malo. Simplemente, no importa. El equipo empieza a dudar. ¿Seguimos, o lo dejamos aquí? Tiempo y recursos nos sobran. Y apostar años por algo inútil, no suena muy inteligente. Aquí es donde muchos se bajan del barco. Pero él no. No porque tuviera una corazonada mágica. Sino porque sabía hacer la pregunta correcta. Si a corto plazo no pasa nada. Y a largo plazo. Así que esperan. Meses, un año. Y poco a poco, algo cambia. Los ratones empiezan a comportarse raro. El sistema inmunitario se activa, demasiado. Pero no contra invasores. Contra el propio cuerpo. Enfermedades autoinmunes, inflamación, daño en tejidos. No es una buena noticia. Pero en ciencia. Es una señal. Y una muy importante. Ahí empieza a encajar la pieza. PD1 no es el acelerador. No empuja al sistema inmunitario. Hace lo contrario. Es el freno. Cuando el sistema se emociona demasiado, PD1 susurra. Tranquilo. Sin ese freno, todo se descontrola. Tiene sentido. Pero también es inquietante. Porque significa que el cuerpo tiene un mecanismo, para evitar ser demasiado fuerte. Y entonces aparece la pregunta clave. ¿Y el cáncer? Las células cancerosas son propias solo que se han torcido. El sistema inmunitario ya duda en atacarlas. ¿Y si además hay un freno activo? ¿Qué pasa? La respuesta es directa. Ataca aún menos. En ese momento, nace una idea. Arriesgada, casi peligrosa. Si el problema es que hay demasiado freno.
¿Y si lo quitamos? Dejar al sistema inmunitario sin restricciones. Que ataque con todo. También al cáncer. Suena potente. Pero cuidado. No es solo hacerlo más fuerte. Es quitarle el límite. Eso significa que podría atacar al cáncer. O a ti. No es ajustar, es liberar. Aún así, él sigue pensando. Paso a paso. ¿Y si pudiéramos controlar ese proceso? Quitar el freno, solo cuando conviene. Podría abrirse una nueva forma de tratar el cáncer. No matar directamente las células malignas, sino permitir que el cuerpo lo haga. En aquel momento, esta idea era rara. La medicina dominante iba por otro camino. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Eliminar el tumor directamente. Y él proponía algo distinto. No ataquemos al cáncer. Desbloqueemos al sistema inmunitario. Es como si tu casa estuviera en llamas. Y mientras todos tiran agua, tú dices: esperen, primero mejoremos el sistema antiincendios. Tiene lógica. Pero en el momento, cuesta creerlo. Llegan las dudas. Colegas revisores, inversores. Demasiado arriesgado. Muy inestable. Sin garantías. Las farmacéuticas dudan. Algunas se retiran. La razón es simple. Mucho coste, mucho riesgo, poco resultado inmediato. Nadie quiere apostar por un futuro incierto. Y ahí está él. Con una teoría con datos iniciales pero con poco respaldo. Es como ver un puente en la niebla. Tú sabes que está ahí. Otros creen que es una ilusión. Le aconsejan: cambia de tema. Haz algo más seguro. No te quedes atrapado en una sola proteína. Suena sensato. Pero hay un detalle. Él ya había visto algo. No todo. Pero suficiente. Y aquí encaja un dicho. Cuando todos dicen que estás equivocado, puede que lo estés, o puede que estés a punto de acertar. La diferencia la marca el tiempo. Y él decide esperar. El tiempo pasa. Años. La idea sigue ahí pero sin una prueba definitiva. Hasta que llega el verdadero campo de batalla. Los pacientes. Ya no son ratones. Son personas. El primer objetivo es claro. Melanoma. Un cáncer agresivo difícil de tratar. Muchos pacientes no tienen opciones. Así que alguien decide intentarlo. Un enfoque nuevo. No atacar directamente al tumor, sino liberar al sistema inmunitario. Suena elegante. Pero la tensión es real. Nadie sabe qué pasará. Empiezan los primeros tratamientos. Los médicos observan, los investigadores esperan. El tiempo avanza. Y entonces pasa algo extraño. Algunos pacientes mejoran. Los tumores se reducen. Pero no de forma momentánea. Se mantienen. Meses, años. Esto no era lo habitual. La mayoría de tratamientos funcionaban poco tiempo. Aquí. Parece que algo se ha reiniciado. Y entonces llega una idea clave. El cáncer no fue eliminado directamente. Fue permitido ser eliminado. La diferencia es sutil. Pero enorme. No luchas por el cuerpo. Le devuelves las armas. Y dejas que luche. Cuando ese concepto se entiende, todo cambia. Muy pronto, este enfoque recibe un nombre. Inmunoterapia de bloqueo de puntos de control.
El corazón del sistema. Quitar ese freno. Empiezan a aparecer medicamentos. Uno de los primeros. Nivolumab. Luego otro. Pembrolizumab. Nombres complicados. Función simple. Reducir el efecto de PD-1. Dar más libertad al sistema inmunitario. Los resultados se expanden. No solo melanoma. Cáncer de pulmón, riñón y más. No funciona en todos. Pero en quienes funciona. Es impresionante. Y entonces alguien lo resume perfectamente. Esto no es solo un medicamento, es una nueva forma de pensar. De atacar directamente, a liberar indirectamente. De intervenir desde fuera, a activar desde dentro. Como dejar de reparar una máquina, y reiniciar su sistema operativo. Ahí, la medicina cambia de verdad. Año 2018. Un teléfono suena. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Para Tasuku Honjo y James P. Allison. ¿Qué hicieron? Algo, en apariencia, sencillo. Descubrir un mecanismo, proponer una idea y no soltarla. Durante años. Sin aplausos, sin titulares. A veces, ignorados. Hasta que el mundo, finalmente entendió. Alguien lo resumió así. Una proteína, una idea, un Nobel. Suena simple. Pero en medio hay décadas. Experimentos donde no pasaba nada, momentos a punto de rendirse. Y ahora. Todo eso empieza a cambiar el mundo. Primero, el tratamiento. Antes había 3 armas. Cirugía, quimioterapia, radioterapia. Ahora hay una 4. Inmunoterapia. No reemplaza, se suma. Y en algunos casos, lidera. Eso significa algo profundo. No solo cambió el tratamiento. Cambió la forma de entender el cáncer. Ya no es solo un enemigo externo. Es un problema que el sistema puede gestionar. Luego, los pacientes. Antes, muchos diagnósticos avanzados. Eran una cuenta atrás. Hoy, algunos pacientes viven años. Incluso con el tumor presente. Controlado. Como una enfermedad crónica. No es perfecto. Pero es un salto enorme. Y finalmente, la industria. Cuando algo funciona, el mundo invierte. Nuevos fármacos, ensayos clínicos, carreras globales. Un campo que mueve miles de millones. Y aquí aparece un contraste curioso. Al principio, nadie quería apostar. Ahora, todos quieren entrar. Por si acaso. Como dice el refrán. Donde hay oro, no falta gente con pala. La ciencia cambia el mundo. El capital, cambia la velocidad. Y todo empezó con algo que parecía insignificante. Una proteína. Un detalle. Un no pasó nada. Que en realidad. Lo estaba cambiando todo. La historia, hasta aquí, no termina. De hecho, podríamos decir lo contrario. Aquí es donde realmente empieza. Porque lo que cambió no fue solo una forma de tratar el cáncer, fue algo mucho más profundo. Cambió cómo entendemos al sistema inmunitario. Antes, la idea era simple. Hay enemigos, se ataca, no hay enemigos, se descansa. Como un soldado obediente. Claro, directo, predecible. Pero la realidad, no es así. El sistema inmunitario no es un soldado. Es más bien, un comandante con carácter. Duda, evalúa, se equivoca. A veces reacciona de más, a veces,
se queda corto. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Quién lo controla? La respuesta empieza a tomar forma. No es un botón de encendido y apagado. Es una red. Compleja e interconectada. Llena de señales que se cruzan. Moléculas como PD1 son nodos clave dentro de esa red. No son protagonistas visibles, pero sin ellas, todo se descoordina. Puedes imaginarlo como un sistema de frenos de alta precisión. No está para detener el coche, está para que no pierda el control. Y eso es vital. ¿Por qué sin frenos? El sistema inmunitario puede hacer algo peligroso. Atacarse a sí mismo. Eso tiene nombre. Enfermedades autoinmunes. Articulaciones que se inflaman, piel que reacciona, órganos que sufren. El cuerpo, confundido. Luchando contra su propio reflejo. Suena absurdo. Pero pasa. Y ahora empezamos a entender algo importante. Muchas de esas enfermedades no ocurren porque el sistema sea demasiado fuerte, sino porque, el control falla. El freno no responde. O responde mal. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque entonces la pregunta ya no es ¿cómo lo hacemos más potente? Sino ¿cómo lo regulamos mejor? Aquí entra una idea elegante. Si pudiéramos ajustar esos frenos con precisión, podríamos evitar tanto el exceso como la falta de respuesta. Es como conducir. No vas con el acelerador a fondo todo el tiempo ni con el freno pisado sin parar. Controlas. Te adaptas. Fluyes. El sistema inmunitario, funciona igual. Y hay algo aún más interesante. Algo que complica el mapa. El sistema inmunitario no vive solo. Comparte espacio. Con millones, no, miles de millones de microorganismos. Bacterias. En tu intestino, en tu piel, en cada rincón. Y no, no son todos enemigos. Muchos son aliados. Colaboran, ayudan, equilibran. Pero esa relación es delicada. Muy delicada. Si el equilibrio se rompe, el sistema inmunitario reacciona. Y a veces, reacciona de más. Ahí empiezan los problemas. Y ahora la ciencia está empezando a conectar los puntos. Inmunidad, inflamación, microbiota, incluso emociones. Sí, emociones. Porque el cuerpo no está dividido en compartimentos. Es un sistema integrado. Un ecosistema. Y en ese ecosistema, el trabajo de Tasuku Honjo fue como encontrar un cable clave. Uno de esos que, si lo tocas, todo el sistema responde. Ya no estamos hablando solo de un medicamento. Estamos hablando de una nueva forma de ver el cuerpo. Y ahora viene la capa más profunda. No es biología. Es filosofía. Si miras atrás, hay algo casi irónico. Ese descubrimiento que cambió el mundo. Al principio parecía insignificante. Una proteína sin función clara, un experimento sin resultados. Todo apuntaba a que no llevaba a ninguna parte. Tenía todas las características de un fracaso silencioso. Y sin embargo, ahí estaba la clave. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Qué hace que un descubrimiento sea importante? El impacto inmediato. El aplauso. La portada de una revista. O el potencial oculto. La historia tiene una respuesta bastante clara. Muchos de los grandes avances empiezan en silencio. Sin público, sin reconocimiento.
Como una semilla bajo tierra. No la ves. Pero está creciendo. La cuestión es: ¿tienes la paciencia para esperar? Porque en ciencia, el tiempo juega otro juego. No es rápido, no es lineal. Es incierto. Está lleno de momentos en los que piensas: esto quizá no sirve para nada. Y ahí está la trampa. Porque muchas veces lo importante está escondido dentro de ese quizá. Por eso hay una diferencia enorme entre un científico de verdad y el resto. No es solo inteligencia. Es resistencia. No a la dificultad, sino al vacío. A trabajar, sin resultados. A seguir, cuando no hay señales. Como dice el refrán: el que siembra, no siempre ve la cosecha. Pero alguien tiene que sembrar. Yonjo fue uno de esos. No empezó viendo el final. Solo vio una pregunta. Y la siguió. Aunque delante hubiera niebla. Y ahora volvemos al inicio. Al cáncer. ¿Qué es realmente? No es un virus externo, no es una bacteria invasora. Es parte de ti. Ahí está el problema. No puedes simplemente destruirlo sin más. Porque en cierto modo, te estás destruyendo a ti. Y lo que hizo Onjo fue sutil. No creó un arma definitiva. No diseñó un misil de precisión. Hizo algo más inteligente. Quitó una limitación. Liberó una capacidad que ya existía. Dejó que el sistema tomara decisiones. Que actuara. Que peleara. Eso suena discreto. Pero es poderoso. ¿Por qué no luchas en lugar del cuerpo? Le devuelves la capacidad de luchar. Y eso cambia todo. Desde esta perspectiva. Él no derrotó directamente al cáncer. No estuvo en primera línea disparando. Hizo algo más simple. Abrió la puerta. Quitó el candado. Y dejó salir al verdadero combatiente. No venció al enemigo por sí mismo. Solo hizo algo esencial. Le dio al cuerpo la oportunidad de ganar. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.